Vamos a continuar trabajando con la parte de la aplicación. En la última clase estuvimos por acá diseñando la estructura de la aplicación con la cual íbamos a estar trabajando. En esa estructura inicialmente solo definimos la parte inicial, que sería cómo se van a formatear de alguna manera, o cómo se van a resolver las direcciones URL con las cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, en ese caso, pues definimos por acá un index.php. Se recuerdan de que estuvimos trabajando desde el inicio. Vimos de que, por ejemplo, ese parámetro que se llama options, ese parámetro se envía ya formateado con un htaccess. Quiero más o menos que entiendan la idea principal de todo esto, de toda la estructura, es que este htaccess es un archivo de configuración de Apache que me permite cambiar de alguna manera la configuración propia que tiene Apache para una carpeta específica. Como se la hemos colocado a la carpeta que se llama Bookstore, el htaccess está dentro de Bookstore, entonces básicamente cambia la configuración o cambia algunas características predeterminadas que tiene Apache. Entre esas características, lo que nosotros acá hicimos fue sobreescribir de alguna manera la forma en cómo nosotros enviamos las URLs. Entonces, aquí esto que colocamos en esta parte de acá, esta información, se recuerdan que les decía que estos eran expresiones regulares, algo similar a lo que vimos en el ciclo pasado. El símbolo este indica el inicio de una expresión y el signo de dólar indica la finalización de una expresión, y el punto y el asterisco, se recuerda que el punto representa cualquier carácter y el asterisco indica que se puede repetir ese carácter una o muchas veces. Esa es básicamente la expresión. Entonces, esto que hemos puesto acá es una expresión regular que sustrae todo el contenido que nosotros hayamos puesto de la URL. O sea, a partir de la palabra bookstore, todo lo que escribamos después de la palabra bookstore es lo que sustrae esa expresión que tenemos acá y la sobreescribe. Eso es lo que hace el require router, la sobreescribe por esa expresión. En esa expresión, ¿qué es lo que hace? Sustituye toda esa expresión por index.php diagonal options, y en el numeral 1 ahí coloca la información que nosotros tenemos acá. Entonces, básicamente lo que hace es enviarnos toda esa información para recibirla de esa manera en esta variable. Buenas. Para recibirlo de esa manera en esa variable, que sería en ese caso la variable option. Entonces, esa es básicamente lo que hemos hecho acá. Les decía, es esto: sustituir esta URL, que es un poco más compleja, digamos, por una más simple. Si se dan cuenta, lo que está arriba, lo que hemos puesto arriba es lo mismo que está en la parte de abajo, pero más simple. ¿Okay? Entonces ya podemos seguir agregando más parámetros a nuestra aplicación, y principalmente con eso tratamos de proteger, de alguna forma, nuestra aplicación para que, por ejemplo, no sepa que está hecho feo. De manera fácil, porque pues no tenemos un index.php que estemos mandando a llamar, por ende se puede deducir que no sabemos el lenguaje o no podemos determinar el lenguaje con el cual están trabajando. No significa que no se pueda, hay muchas formas de hacerlo, pero digamos que es una forma de protegerlo. En ese caso, en esa parte de acá, cuando reducimos la parte de libros con la URL esta, podríamos seguir agregando más cosas, dígame. He visto en algunos tipos de URL que, por poner el ejemplo, es de Swift, 52.168.56.8, Bookstore, y a la parte ECA y números. Ajá, es que aquí, por ejemplo, nosotros podríamos sustituir esto. Imagínense que sea una compra, le podemos colocar diagonal y ponerle números, y ese podría ser un ID. Por ejemplo, el ID del libro que queremos empezar a visualizar. Entonces, eso podría ser un código cualquiera. Nosotros podemos estructurar la URL, podemos hacer el código modificable
de acuerdo a las necesidades como mejor nos parezca. Entonces podría ser que después de eso le agreguemos un ID, podría ser que un siguiente parámetro pueda ser un filtro, por ejemplo, etc. O sea, podemos parsear o podemos dividir la URL como mejor a nosotros nos parezca. Esa es la idea de la aplicación. Y eso hace que lo que les mencionaba, las URLs sean más amigables. Creo que lo vimos, ¿se recuerdan que estuvimos trabajando cuando estuvimos trabajando en Mongo, trabajamos con la API? En la API hacíamos lo mismo, colocábamos, digamos, el nombre del evento, diagonal y lo que queríamos hacer. Y dependiendo de eso, utilizábamos el método get, el método put, el método delete, ¿se recuerdan? Para poder hacer el proceso de agregar, modificar o eliminar o listar datos. Entonces, algo similar es lo que tratamos de hacer acá. Para que suceda todo eso, pues hemos parseado, hemos puesto toda esa parte de los comandos. Lo interesante de esto es que ustedes sepan qué hace cada comando. Por eso lo hicimos poco a poco, lo hemos ido colocando poco a poco. Saber que, por ejemplo, acá en el error clean lo que hace es eliminar el carácter si lo coloco una diagonal al final, lo elimina. Con el explode lo que hacemos es parsear o en ese caso convertir la cadena de caracteres en un vector. En esa parte de acá, cuando ya lo tenemos en un vector, verificamos si el primer elemento del vector está vacío. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que, pues, si lo mandamos vacío, vamos a mandar a ejecutar un método que se llama main, ¿okay? Que es la página principal. Y si no, pues lo que hacemos es que en la parte de abajo construimos un archivo, una variable que se llama archivos controller con el valor que lleve. Si yo le he puesto libros, va a llevar controllers diagonal libros. Si yo le he puesto usuarios, controller diagonal usuarios, dependiendo de lo que hayamos digitado. En base a eso, le agrega la palabra controller.php y con esas palabras o este texto que le hemos agregado al final, ya podemos mandar a llamar el archivo. Aquí con el require once mandamos a llamar el archivo específico que lo hemos guardado justo dentro de la carpeta controllers. ¿Okay? Ahí en la carpeta controladores hemos colocado toda esa información. Entonces, este proceso, esta estructura, ya nos permite separar de alguna manera la información. ¿Okay? Pero bien, nos hace falta agregarle algunos elementos porque todavía no funciona de manera completa. La idea es que, como les mencionaba, fuésemos entendiendo parte por parte cómo funciona. Y lo primero que vamos a hacer es trabajar con estos mensajes de error. Vean que aquí hemos puesto un eco y le hemos puesto URL no válida. Pero probablemente durante todo el proceso que estemos trabajando con la aplicación vamos a ir incorporando nuevos errores, se van a ir generando nuevos errores. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es centralizar estos errores en un solo lugar, que sea un solo elemento que permita administrar esos errores y que podamos de alguna forma, si en algún momento necesitamos modificarlo, si necesitamos cambiarlos. Toda esa estructura que estamos creando va a ser necesaria para que ustedes entiendan cómo van a crear su aplicación. Acuérdense que al final del otro periodo, al final del ciclo, ustedes tienen que presentar la aplicación ya diseñada y básicamente van a utilizar esta misma estructura. Entonces, para que ustedes puedan crear su aplicación y entender cómo funciona su aplicación, deben entender cómo se estructura. Porque de acuerdo a eso, ustedes van a crear sus propias pantallas, van a hacer sus propios diseños, van a crear toda la parte de la aplicación partiendo de esa estructura. Por eso es importante que pues la tengan en su computadora y que no les falte ningún elemento. Entonces, primero hagamos esta parte de acá. Hagamos que esto se convierta en un elemento más fácil de manejar si en algún momento dado se modifica. Lo que vamos a hacer es que en la parte del controlador, nos vamos a ir a la parte del controlador y en la parte del controlador nos vamos a crear un nuevo archivo. Y a ese nuevo archivo le vamos a poner errores controller.php, que va a ser en ese caso el archivo que se va a encargar de controlar, como su nombre lo dice, los errores que se vayan generando dentro de la aplicación. Él es el que se va a encargar de mostrar de alguna manera posibles errores que nosotros vayamos cometiendo. Entonces, si ya tenemos ese errores controller, solo fíjense que esté dentro de la carpeta controllers. Si ya tenemos el error controllers, nos vamos ahora a crearnos la parte del código.
¿qué es lo que va a tener errores controller? Le vamos a colocar código PHP y ahí vamos a trabajar con una clase. La clase le vamos a poner así, le vamos a poner errores controller. Y en ese errores controller, en la parte de abajo, vamos a poner un public. Vamos a crearnos el método constructor. Por lo tanto, le ponemos un public function y agregamos la palabra reservada construct. Acuérdense que el construct lleva dos guión bajo, significa de que debemos de colocarlo de esa manera. Y en ese método constructor, ahí vamos a decidir qué es lo que vamos a colocar. Vean, como el mensaje puede ser personalizado, ¿se acuerdan de los parámetros que vimos cuando estábamos trabajando con las funciones? ¿Se acuerdan de los parámetros por defecto? Creo que lo vimos en el parcial, creo que lo pregunté el ciclo pasado, el periodo pasado. ¿Cuáles son los parámetros por defecto? ¿Cómo funcionan los parámetros por defecto? ¿Se acuerdan de los parámetros por defecto? Creo que les puse un ejercicio en aquel entonces con una función de crear un parámetro por defecto. ¿Cómo funcionan los parámetros por defecto? Dentro de una función. Los parámetros por defecto no son donde se le pone una variable con un valor que en caso de que a la hora de estar digitando no se le dé un valor, ese valor como que se pone automáticamente. Es el valor predeterminado que en ese caso se le va a asignar. Entonces nosotros podemos crearnos aquí un parámetro que se llame error. Si lo dejo así como está, significa de que el constructor, cada vez que yo creo un objeto de la clase errores controller, el constructor debería de tener ese parámetro, obligatoriamente debería agregarle ese parámetro. Pero como nosotros lo necesitamos por defecto, entonces le voy a poner como valor por defecto page not found. Ese es el valor por defecto que va a tener en ese caso el controlador, page not found. Es la página no encontrada. Y por el momento adentro le vamos a colocar un eco y con un H1 le vamos a poner que imprima la variable error. Ahí le hemos puesto page not found, le podríamos poner página no encontrada, le podríamos colocar cualquier valor. Pero la idea por el momento es indicar que cada vez que se mande llamar esa clase, se construye un objeto a partir de esa clase, va a tener un parámetro por defecto que se llama error. Ese parámetro por defecto va a tener el texto page not found y luego en la parte de abajo va a imprimir ese texto, va a imprimir ese valor con esa etiqueta. Ahora, ya que hemos creado el errores controller, nos regresamos hacia el index.php y vamos a eliminarnos esta línea. ¿Y qué vamos a hacer? En lugar de colocar el texto como lo teníamos previamente, le vamos a poner new y vamos a instanciar un objeto de errores controller y solamente lo agregamos así. Si no le envío el parámetro, o sea, no le he puesto nada entre comillas, si no le envío el parámetro, por defecto me va a decir page not found. Si yo entre el paréntesis le escribo un texto, me va a mostrar el texto que colocamos dentro del paréntesis. ¿Cómo comprobamos si eso funciona? Nos venimos hacia la URL, hacia el navegador. Y acá, por ejemplo, después de Bookstore, le voy a colocar hola. Y nos muestra un mensaje de error. ¿Qué dice el mensaje de error? La clase, en ese caso, errores controllers, no la encuentra. ¿Por qué no la encontrará? ¿Cuál será la razón por la que me esté generando ese mensaje de error? ¿Qué hacemos para corregirlo? Porque pues básicamente me lo está dando en la línea 27 del archivo index.php, que es esa línea. ¿Qué puedo hacer?
Acuérdense que cuando PHP les muestra esos mensajes de error, ustedes tienen que ser capaces de entender dónde se encuentra el mensaje de error y tratar de resolverlo. ¿Por qué me da ese error? Si se supone que la clase que tenemos acá, que se llama errores controller, ya existe. Esta es la clase, ya la hemos definido con el constructor, pero aquí al momento de tratar de usarla no funciona. ¿Qué sucede? ¿Qué creen que sucede? ¿Qué le podríamos hacer para corregir el problema? Ajá. Vean, recuérdense que errorescontroller.php está en este archivo. La clase errorescontroller está en este archivo. Y aquí estoy trabajando en el index.php. Esta clase que nosotros acabamos de definir la busca en este archivo y no la encuentra. No la encuentra, por ende, por eso me genera el mensaje de error. ¿Qué tengo que hacer para que eso funcione? Tengo que decirle dónde se encuentra ubicado esa clase. Y para eso usamos la sentencia require o usamos la sentencia include. O sea, aquí le tendríamos que colocar require once, por ejemplo, y entre comillas, decirle que acá mande llamar el archivo que se llama, el archivo que está dentro de app, dentro de controllers, y se llama errorescontroller.php, que mande llamar ese archivo. En teoría con eso ya debería de desaparecer el error. O sea, ahora nos vamos a la parte del navegador y lo actualizamos. Vean, ya dice personal phone. Okay, ya corregimos el problema. Cuando le sucede algo como eso, pues lo que tenemos que hacer es tratar de analizar dónde está el posible problema, dónde está el posible error y tratar de corregirlo. En ese caso, la solución era agregar el require y colocarle en ese caso la ruta completa de donde se encuentra ubicado, en ese caso, el archivo. Bien, trabajemos ahora con las vistas. Yo les dije que la idea de este modelo es que separemos el modelo, separemos la idea de esta manera de programar es que separemos la parte de la vista con la parte del modelo y que coloquemos un elemento esencial que es el controlador que se encargue de enlazar esos dos elementos. La idea principal es que alguien, por ejemplo, pueda trabajar solamente en la parte visual y otra persona pueda trabajar solamente en la parte del modelo y alguien más, por ejemplo, pueda trabajar en el controlador y que todos estos elementos se enlacen para que podamos crear en este caso toda la aplicación. Si existe o si se nos genera algún inconveniente con la vista, pues vamos a revisar la vista y podemos modificar todo lo que queramos. También suele suceder que, por ejemplo, en la misma aplicación le podemos cambiar el diseño. Digamos que la misma aplicación se la vamos a vender a otro cliente, entonces podríamos nada más ir a la parte de la vista, hacer cambios visuales de la aplicación y luego vendérsela a otro cliente. Esa es la idea principal. Por eso están separados todos los elementos y no me tengo que preocupar en hacer cambios en el controlador, ni mucho menos en el modelo. También sucede que pueda cambiar de base de datos. Ahora estamos usando MySQL y después se nos ocurre utilizar PostgreSQL, entonces puedo trabajar solamente en la parte del modelo y dejar la vista tal cual estaba. Entonces todos esos cambios los podemos ir realizando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar en ese caso en la parte de las vistas. Buenas. Vamos a trabajar en la parte de las vistas. ¿Qué vamos a hacer en la parte de las vistas? Aquí tenemos separadas las tres carpetas. Tenemos el controlador, tenemos el modelo y tenemos las vistas. Entonces vamos a separar esos elementos. Vamos a trabajar en el view. Vamos a irnos a la carpeta view y vamos a crear en el view un archivo que se va a llamar main view
Ese mainView.php va a ser en ese caso el archivo que debería demostrar la parte principal de la aplicación. Entonces le damos mainView.php, debería de estar siempre en esta carpeta, en las vistas, es donde estamos trabajando. Y ahí en el mainView empezamos a escribir código HTML, como solamente vista, entonces aquí podemos colocar HTML5. Ya podemos escribir HTML5. Y acá adentro colocar en ese caso ya la información con la cual vamos a trabajar. Aquí sí ya nos vamos a enfocar en este HTML, sí ya nos vamos a enfocar en crear HTML, en crear el CSS, en crear la parte del JavaScript, si necesitamos código JavaScript, o sea, aquí vamos a involucrar toda la parte visual que vamos a trabajar en la parte del navegador. ¿Okay? Pero la parte del modelo de negocio, digamos, cómo trabaja la aplicación, lo vamos a hacer en los modelos y en los controladores. Díganme alguna, estamos trabajando para una librería, díganme el nombre de alguna librería. La Ceiba. Sí, va. Entonces le vamos a poner, a ver si no nos demandan, pero le vamos a poner dos puntos, le vamos a poner la Ceiba. Esos los 2 puntos que aparecen acá, esos símbolos, nada más es para agregarle presentación, pero de ahí ustedes le pueden colocar solamente la Ceiba si quieren. Pero digamos que ahorita ya tenemos el texto. Y aquí adentro le vamos a colocar, en este caso, un H1 que diga bienvenidos al sistema de libros. Bienvenidos al sistema de libros. Ese es el texto que le voy a colocar. O sea, aquí ya nos podemos enfocar en el diseño, hacer el menú, hacer toda la parte de la aplicación, hacerle animaciones, si yo quiero, o sea, ya nos podemos enfocar en cómo debería de ir nuestra aplicación. Por el momento, más adelante la vamos a modificar, o sea, más adelante le vamos a hacer un diseño más bonito. Por el momento solo le vamos a poner un H1, pero la idea es que cada vez que las personas entren a nuestra URL, automáticamente aparece esa página. Digamos que ese es como el main que tenemos en la universidad. Cada vez que ustedes escriben católica.edu.sb, les aparece todo el contenido de la página de la universidad, la página principal. Digamos que esa es la página principal. Y después cuando entran un poco a la sección de historia, se dibuja otra página, entonces vamos a hacer otra vista para dibujar, por ejemplo, la otra sección. Pero por el momento vamos a colocar la vista principal. Ya que tenemos colocada la vista principal, ahora ¿cómo hacemos para mandarla a llamar del controlador? Lo vamos a ir haciendo igual por partes para entender cómo funciona todo este texto, pero lo vamos a hacer lo más ordenado posible. Vamos a irnos al controlador. Esta vista que se llama MainView está vinculada con el controlador que se llama MainController. Entonces vamos a ir al MainController y aquí, si se recuerdan, habíamos puesto un eco. La idea de esto es de que aquí en el controlador no vaya código HTML. ¿Okay? Se recuerdan que la idea es separar el HTML, el CSS y el JavaScript, separarlo del PHP. O sea, aquí no deberíamos, en la medida de lo posible, deberíamos de evitar estar colocando el código HTML. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Bueno, entonces lo que tendría que hacer es ponerle un requires once, por ejemplo, y decirle que me mande llamar de app, de views, y el archivo que se llama mainview.php. Así, ¿verdad? Con eso requerimos, en ese caso, el archivo que acabamos de mencionar, que es el archivo que acabamos de crear en HTML, que se llama mainview.php. Y con eso ya funcionaría de nuevo. O sea, si regreso de nuevo a la parte de la aplicación, aquí creo que le puse hola.
le vamos a quitar el hola y le damos enter. Ya aparece otra vez bienvenidos al sistema de libros. Ya me está mostrando la vista. Pero eso significa de que si después, por ejemplo, creo la vista de libros, tengo que poner un require once y ponerle app views, libros view.php. Si después creo otra vista, digamos, vamos a crear la de usuarios, se lo voy a tener que poner require once, app views, usuarios view.php. Tendríamos que ir haciendo eso por cada archivo, por cada vista que vayamos a crear, en cada controlador. Fíjense, vamos a hacerlo paso a paso para que vean cómo lo vamos a minimizar. Esto mismo que tenemos acá lo vamos a reducir. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a crear una clase general que se encargue de hacer el llamado a las vistas, que se encargue de dibujar las vistas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la parte de las vistas, aquí en View, y nos vamos a crear otro archivo que se va a llamar view.php. ¿Okay? Eso es en la parte de la vista. Este archivo que vamos a crear, que está dentro de las vistas, se va a encargar en este caso de hacer el proceso de mandar a llamar las vistas. Entonces acá empezamos a crear código PHP. Y empezamos a crear una clase que se llama View. Y a esa clase que se llama View le podemos crear en este caso un método que se llama render. ¿Qué significa render? Renderizar, ¿ya lo han visto en alguna parte? Y cuando implica video lo que hace es construirlo. A eso significa. Entonces acá básicamente lo que vamos a hacer es decirle que renderice, que dibuje, que muestre el HTML más el CSS más el JavaScript de una vista. Por eso se llama render. Y le vamos a decir cuál es la vista que debería de empezar a mostrar. Entonces acá ya le podemos colocar de manera centralizada el requires once y decirle que va a mandar a llamar de app, de views. Aquí le colocamos el nombre de la vista. Lo vamos a colocar entre llaves. El nombre de la vista y le agregamos la palabra view.php. Entonces, por ejemplo, si nosotros mandamos a llamar la vista main, va a decir mainview.php. Si mandamos a llamar la vista libros, va a decir librosview.php. La de usuarios, va a decir usuariosview.php. Y así para cada una de las vistas que vayamos a crear, me va a ir mostrando o me va a ir cargando en ese caso el HTML. Eso es lo que hace la vista, o sea, lo que acabamos de hacer nosotros en el main controller, ahora lo estamos centralizando en una clase específica que solamente se va a encargar de renderizarnos la vista específica con la cual estamos nosotros trabajando. Eso es lo que hace ese archivo. Ahora, ya que lo tenemos creado, ¿de dónde lo mandamos a llamar? O sea, ¿de dónde vamos a hacer que este archivo funcione? Porque básicamente tenemos que hacer que mande a ejecutar esta misma instrucción, que mande a llamar ese mismo archivo de algún lugar. ¿Cómo hacemos para mandarlo a llamar? Como lo vamos a hacer del main controller, o por lo menos en el main controller tenemos en ese caso la instrucción que genera o manda a llamar la vista, entonces nos vamos a ir al main controller. Vamos a ir al main controller en esta parte de acá y fíjense lo que vamos a hacer. Primero necesitamos ese archivo, entonces le ponemos require once, le decimos que vamos a mandar a ese archivo que está dentro de views y que se llama view.php. Ese es el archivo que vamos a mandar a llamar. Luego en la parte de abajo nos vamos a crear una propiedad pública, que en este caso sería la que va a manejar el objeto. Y luego en esta parte de acá vamos a comentariar este texto, como comentario, saber que de algún momento lo hicimos así. Y nos creamos el objeto. Entonces le ponemos this view igual a new view, sería la clase, creamos un objeto a partir de esa clase y ahora le decimos que vamos a renderizar
vamos a renderizar una vista que se llama main. Así, orden. Básicamente el proceso que teníamos acá de mandar a llamar la vista, ahora lo modificamos porque hay una clase específica que se encarga de hacer el proceso de mandar a renderizar esa vista. Entonces en el main controller requerimos el archivo, creamos la propiedad pública. Acuérdense que aquí le puse que esta propiedad que se llama view es de tipo pública. Creamos sobre esta propiedad, creamos el objeto. Ahora ese tiene un objeto de la clase view. Con ese tiene un método que se llama render. Entonces en la parte de abajo mandamos a renderizar ahora una vista que se llama main. Eso es lo único que hace. ¿Okay? En teoría, si lo ejecuto, sigue funcionando. Lo probamos para ver que el código no se rompa. Aquí le damos actualizar y vean, sigue funcionando. Pero alguien me va a decir, pues no reducimos código, ¿o sí? Porque originalmente teníamos una línea y ahora colocamos 4 líneas más para hacer el mismo proceso. O sea que en lugar de reducir el código, ahora lo aumentamos, lo hicimos más complejo, ¿cierto? Entonces 4 líneas, esta es una sola línea y lo iba a hacer por cada vista. Pues ahora resulta que con 4 líneas más hago el mismo proceso. Entonces en lugar de optimizar el código, digamos que lo hicimos en más líneas. Entonces va a suceder lo mismo cada vez que yo cree, por ejemplo, el controlador de libros controller, voy a tener que agregar esas 4 líneas. Cuando me cree el de usuario controller, voy a tener que agregar otra vez esas 4 líneas. ¿Cómo podemos hacer para centralizar todo ese proceso? Para reducirlo. ¿Cómo se les ocurre que lo podría reducir? ¿Podemos hacer algo para reducir ese código? Podemos moverlo a refactorizarlo, por ejemplo, hacer algo para que el código sea más fácil de digerir cuando ya estemos creando nuestra aplicación. ¿No? ¿Idea de qué podemos hacer? Eso es lo que normalmente sucede cuando nosotros estamos creando código. Normalmente empezamos a diseñar la aplicación y en el proceso de crear la aplicación pues hacemos que sea funcional. Esto es funcional. Si se dieron cuenta, nos vamos al navegador y no me da error. O sea que funciona sin ningún problema. Pero cuando viene alguien a supervisar nuestro código, se da cuenta que el proceso lo repetimos muchas veces. Entonces no lo reducimos, no lo hicimos más compacto. ¿Qué puedo hacer? Puedo ingeniármelas y crear, por ejemplo, o usar el proceso de herencia. El proceso de herencia en este caso sería crearnos todo este código en una clase madre, que nosotros sabemos que desde ahí se va a ejecutar, y luego lo que podríamos hacer es heredar ese código para que se ejecute desde acá. Entonces, ¿cómo haríamos para optimizar ese código? Para reducirlo de alguna manera. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a venir a la parte del controlador, aquí en la carpeta de controlador, y nos vamos a crear un archivo que se llame controller.php. El archivo se llama controller.php. Es un solo archivo que se llama controller.php. Y este archivo controller.php le vamos a agregar código. Vamos a crear una clase que se llame controller. Hacemos el mismo proceso que teníamos al otro lado. En el main controller teníamos una propiedad pública. Nos vamos a mover esta propiedad pública, lo cortamos y lo pegamos en el controlador. Vamos a crearnos un método constructor. Nos podemos traer también el método constructor tal cual está acá. Este método constructor nos lo copiamos y lo pegamos en el controlador. Vamos a quitar ese require once para que no quede ahí en el controlador.
Vean, ahí tenemos el controlador. Tenemos el controlador, tenemos la propiedad pública y tenemos el mismo proceso, crearlos, en este caso los elementos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a colocar aquí, bueno, nos hace falta poner el requires. Le vamos a traer el require, cortamos este require de acá y lo pegamos aquí. ¿Ok? Solo que ahora, si lo dejo así como está, me va a renderizar siempre la vista main. ¿Perdón? Del main controller. El que teníamos en el main controller aquí arriba, lo cortamos y lo pegamos en el controller. Y ya tenemos la vista. Ahora que ya tenemos el archivo pegado en esta línea, les decía, aquí siempre, si lo dejo así como está, siempre me va a renderizar la vista main. Siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues eso debería de ser una variable. Entonces le puedo poner aquí que en el constructor tengamos una variable que se llame view. Y acá en el main, en lugar de ponerle main, le ponemos view. Y así quedaría esa clase principal. Si se dan cuenta ahora, dentro de una clase controller, hemos reducido el código, creamos un objeto de la clase view, renderizamos o mandamos a renderizar el método, el HTML que mandamos a la vista, y ahora es escrito una sola vez, no lo he escrito muchas veces, lo he escrito una sola vez. Ahora, ese código, ¿cómo hacemos para reutilizarlo? ¿Cómo hacemos para que funcione? Fíjense todas las líneas que tenemos acá. Ahora aquí ya las tenemos en el controlador. ¿Qué tengo que hacer? Nos venimos hacia acá. ¿Cómo hacemos para heredar esa clase? ¿Cómo hacemos para que main controller herede de controlador? Procesos de herencia. ¿Cómo se hacen procesos de herencia? ¿Cómo hacemos para decirle que una clase hereda de otra clase? Ya viene el parcial, así que ahí va a salir en el parcial. ¿Cómo se hace el proceso de herencia? Esta es la clase principal. Controller es la clase padre. ¿Cómo hago para que main controller herede lo de controller? Le agregamos la palabra extends, ¿correcto? Y luego el nombre de la clase padre. ¿Ok? El nombre de la clase padre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Las líneas que tenemos en la parte de abajo, esas líneas donde creamos el objeto y lo mandamos a renderizar, lo vamos a cambiar. Ahora le voy a poner parent, dos puntos. Con el parent, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué significa parent? ¿Qué significa parent? Pariente. Viene de la clase padre. Estamos mandando a llamar la clase padre, en ese caso la clase principal. Entonces lo que le digo es que se ejecute de la clase padre el método constructor y le voy a mandar a llamar, o le voy a mandar en ese caso la vista. Aquí la línea que teníamos anteriormente ya está reducida. Ahora solamente le coloco construct parent __ construct main. Manda a ejecutar en ese caso el elemento padre del constructor y automáticamente se crea en ese caso la vista. Ahora cuando creemos el de libros, cuando vayamos a diseñar libros controller, vamos a hacer lo mismo. Vamos a heredar de controlador y mandamos a ejecutar también la parte de la vista. Hasta ahorita, si seguimos el flujo, voy a regresar al navegador. Si no nos dio error, ahí sí ya nos dio error. Veamos qué error dice. ¿Cuál es el error ahora?
no encuentra la clase controller que está en el main controller, o sea que en esta línea 2 no encuentra el controller. Es el mismo error que teníamos hace rato. No encuentra el archivo donde está definida esa clase. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo, tendríamos que ponerle aquí un require once y decirle que mande llamar a ese archivo. Pero tendríamos que hacerlo por cada controlador. A cada controlador tendríamos que irle agregando que mande a llamar el archivo controller.php. Para evitarnos ese inconveniente y solamente llamarlo una vez, lo puedo mandar a llamar del index. Entonces vayámonos al index y aquí arriba, antes del errores controllers, mandamos a llamar de acá el archivo que se va a llamar controllers, controller.php. Y en teoría, si ahora lo vuelvo a actualizar, vean, sigue diciendo bienvenidos al sistema de libros. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? El secreto de todo eso es entender todo el flujo que sigue la aplicación. ¿Ok? Acuérdense que cuando yo le escribo acá en la URL, esa petición llega al archivo index.php. Este index.php hace todo esto para decodificar, en ese caso, la ruta que nosotros acabamos de enviar. Y por acá, en esta parte de abajo, por aquí crea, en esta línea, crea un objeto a partir de una clase que nosotros acabamos de diseñar. La clase se llama MainController, entonces crea un objeto de la clase MainController. Cuando crea ese objeto de la clase MainController, se viene hacia acá al MainController y esta clase MainController hereda de la clase Controllers. Como en la clase Controller hay un método constructor, entonces le dice que ejecute del método constructor que ejecute el método constructor y le envíe el parámetro main. Este parámetro main lo recibimos aquí en el view. Este lo que hace es crear un objeto de la vista que tenemos acá, de esta clase que tenemos aquí, y le envía el main que nosotros hayamos colocado. Esta vista recibe este main y lo que hace es mostrarnos el archivo HTML. De esa manera debería de funcionar si ahora le escribo libros. Solo que libros no lo hemos cambiado. Para que libros funcione, aquí tenemos libros controller. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poder decirle que herede de la clase controller. Y aquí ya solamente le ponemos parent _construct. Y ahora que mande llamar la vista que se va a llamar libros. Entonces ahora ya sé yo que el libros controller debería de mandar a llamar una vista cuyo nombre es libros. Y así cada controlador que vayamos creando, voy a crearle un usuario controller, entonces voy a crear una clase que sea el usuario controller que se extienda de la clase que se va a llamar en ese caso controller. Voy a crearme otra que sea, por ejemplo, autores controller, que se extienda de la clase controller. Entonces cada una de ellas va a venir heredando. Y aquí le voy a decir, esta va a tener la vista libros, esta va a tener la vista autores, esta va a tener la vista historia, por ejemplo, o lo que nosotros queramos visualizar. O sea, aquí vamos diagramando cómo va a colocar en ese caso la parte de la vista. Ahora, en teoría, libro funciona, pero si nos vamos hacia acá, nos da error. ¿Por qué nos daría error? Dice que el error es en la línea 5 de el archivo view. Dice que está intentando llamar a libros view.php.
tenemos librosview.php. Si nos vamos a la vista, vean, la vista no tiene librosview. Así que tengo que hacer, crearme el archivo librosview.php. Eso lo creamos en la vista, en librosview.php. Y aquí pues colocamos siempre HTML5. Entonces le ponemos HTML5. Le ponemos HTML5. Va a llevar de nuevo el mismo título. ¿Cuál era la Seiba? Y listo. Y allá nos podemos hacer, bueno, le vamos a poner el H1. Le vamos a poner aquí en el H1 listado de libros. Y ahí ya nos podemos hacer la vista, ponerle y colocar pues, todo lo que nosotros querramos, trabajar en el CSS. Por eso les decía que esto lo podemos separar, porque la parte visual, la parte de maquetar el sitio, o sea, de crear toda la estructura del sitio, se la podemos dar al diseñador, el diseñador que se encargue de hacer todo el proceso de maquetado. Ya nosotros no nos preocupamos por el maquetado, sino que eso lo hace una persona, que es el que se encarga de poner las reglas CSS, poner las reglas JavaScript, poner todo lo necesario para que el sitio se vea bonito. Nosotros solamente hacemos la otra parte de la aplicación. Entonces ahora revisamos acá y apareció listado de libros. ¿Okay? Ya apareció sin ningún problema. Y así podemos seguir trabajando con el resto de la aplicación. Ahora, voy a regresar aquí donde tenemos las URLs. Y, por ejemplo, imagínense que nosotros necesitamos colocar en el main.php, necesitamos colocar un método que se llame listar. O sea, main es el objeto principal que vamos a manipular, es la página principal. Pero en la página principal nosotros queremos agregar un método que se llame listar, que me muestre en ese caso el catálogo de libros. O necesito agregar otro método que se llame guardar, por ejemplo, que me permita en ese caso guardar un carrito de compras, por ejemplo. O otro método que se llame ordenar, por ejemplo, que me permita hacer otro proceso diferente. Entonces, ahorita solamente nosotros hemos especificado en esta parte del main, solamente hemos especificado que mande llamar la vista, pero no que ejecute acciones sobre esa vista. Acciones como mostrar un listado, guardar datos. Ya vamos a hacer la lista de libros. En la parte de la lista de libros vamos a hacer procesos para guardar libros, recuperar libros, editar libros. Entonces tenemos que crearnos esas entradas para indicarle acá qué acción vamos a ejecutar sobre el elemento que tenemos en esta sección. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso de listar esos elementos? Lo vamos a hacer en el main controller. Lo vamos a hacer siempre por parte. Ya tenemos el constructor. La idea sería que, por ejemplo, acá abajo yo me cree una función que se llame, por ejemplo, listar. Y acá adentro le ponemos un eco y con un H3 le vamos a poner generando listado de libros. Ahorita lo estoy colocando como un eco nada más, o sea, ahí podemos hacer muchas cosas, pero por el momento le voy a poner un eco. Y ahora probamos el método. Si me voy a esta parte de acá, ¿cómo mando a llamar este método? ¿Cómo mando a llamar el método? Programación orientada a objetos.
que viene en el parcial también. ¿Cómo mandamos a llamar este método que tenemos abajo? Lo quiero mandar a llamar desde el constructor. ¿Cómo lo mandamos a llamar? No solo listar con paréntesis. Antes de, sí, le colocamos listar con paréntesis, pero antes de eso debemos de decirle, agregarle el elemento. Acuérdense que esta es una función. Si fuese solamente una función, con listar y paréntesis se mandaría a llamar. Pero como es un método heredado, o es un método, perdón, que pertenece a la clase MainController, entonces para mandarlo a llamar debo de agregar la palabra reservada this. ¿Se recuerdan que la palabra reservada this quiere decir la clase en la que estamos trabajando? ¿Okay? Y ahí le colocamos listar. Así, ahora le colocamos listar. Y ahora, cada vez que mandemos a llamar la vista anterior, me va a mostrar este caso de este método, el método que se llama listar. Entonces debería de aparecer, además de bienvenidos al sistema de libros, debería de aparecer abajo generando listado de libros. Lo voy a guardar. En teoría, si no se rompe nada, pues lo vuelvo a ejecutar y debería de funcionar, ¿cierto? Voy a copiar la URL. Vamos a copiar esta URL, se llama listar. Y la vamos a pegar en el navegador. Y vean, ahí dice bienvenidos al sistema de libros y abajo dice generando listado de libros. La cuestión sería que si yo me creo aquí abajo otro método, digamos que ahora nos creamos un acerca de. Imagínense que aquí me creo un public function acerca de. Y en ese acerca de le vamos a poner un eco, digamos con un H4. Le vamos a poner ahí le colocamos el H4 y ahí tenemos el acerca de libros. Entonces, en teoría, tengo dos métodos. Tengo el método listar y tengo el método acerca de. Tengo ambos métodos. Entonces, el chiste ahora sería que si yo en la URL escribo main diagonal listar, me muestre lo de arriba. Si yo le pongo main diagonal acerca de, me muestre lo que está abajo, que sería en ese caso el texto que tenemos en la parte inferior. Si lo dejamos así como está, no va a funcionar. O sea, si lo dejamos así como está, siempre me va a estar mostrando la misma información. Vamos a revisar. Voy a cambiar la URL. La URL ahora sería así, o sería acerca de. Y vean, si le pongo aquí acerca de, me sigue mostrando generando listado de libros. Me sigue mostrando lo mismo que teníamos en esta parte de acá, que teníamos en este main controller. Me sigue mostrando lo mismo. ¿Por qué me muestra lo mismo? Porque el método que estoy llamando es listar. O sea, este método que se llama listar es el mismo que estoy mandando a generar. Aunque lo muestre o lo genere varias veces, el método siempre va a ser exactamente el mismo. ¿Qué podemos hacer ante este problema? ¿Cómo podemos cambiar ese comportamiento? Para aquí vamos a utilizar siempre el concepto. ¿Se acuerdan que vimos también cuando estábamos trabajando con funciones? Vimos el concepto de variables de función, O sea, variables de texto que nosotros colocábamos el nombre de una función y esas variables posteriormente mandábamos a ejecutar el código solamente agregándole paréntesis a la variable. Entonces la variable funcionaba como que si fuese una función cualquiera. La diferencia es que la función que se ejecuta es lo que nosotros colocamos entre comillas. Esa es una variable de función. Entonces vamos a tratar de hacer ese proceso. Pero la pregunta es, ¿dónde está lo que yo quiero ejecutar? Porque por ejemplo aquí, este listar y este acerca de, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde se encuentra ese valor? ¿Cómo puedo tener acceso
a este acerca de, cómo puedo tener acceso a este listar, cómo puedo visualizar esa información. Si se recuerdan, voy a quitarle el comentario a esto solo un momento. Solo un momento nada más para visualizarlo. Si se recuerdan, cuando mandamos los datos se genera un vector. El elemento 0 tiene la palabra main y el elemento 1 tiene acerca de. ¿Okay? Si le cambio el acerca de, aquí casi no veo, y le ponemos listar, vean, ahora el elemento 0 tiene main y el elemento 1 tiene listar. Entonces, básicamente ese vector que tenemos acá, que se llama URL, este vector es el que almacena en el elemento 0 la palabra main y en el elemento 1 acerca de. Entonces, lo que tendría que hacer es decirle, mandar ese valor como un parámetro para que se ejecute. ¿Cómo lo mandamos como un valor? Se lo vamos a mandar al momento que instanciamos el objeto. En esta parte de acá. Voy a crearme una variable que se va a llamar parámetro. Y esa variable va a ser igual a $URL y entre corchetes 1. Como el elemento 1 es el que nosotros vamos a utilizar como acción que se va a ejecutar, entonces ahí le estoy diciendo que me cree esa variable. Luego venimos hacia abajo y ponemos, al momento que creamos el objeto, eso es lo que hace creación del objeto, enviamos la variable parámetro como valor dentro del constructor. Ahí lo enviamos como valor. Ahora sí, ya que enviamos parámetro en esa parte de acá del index, que lo enviamos como un valor, ahora que ya lo enviamos como parámetro, lo tenemos que recibir en el constructor. Porque aquí pues básicamente lo que hacemos es crearnos la variable y enviarlo. Pero si lo ejecuto, pues ahorita me va a dar error. ¿Okay? Me generaría en ese caso un mensaje de error. ¿Qué tendríamos que hacer para que funcione? Nos venimos a otra vez, vamos a trabajar con el main controller, nos venimos al main controller y aquí recibimos una variable que se va a llamar parámetro. Eso es en el main controller. Ahí recibimos una variable que se va a llamar parámetro. Y ahora, en lugar de ponerle listar, le voy a poner $parámetro. ¿Vean? Esa es una variable función. La variable parámetro va a tener listar, va a tener acerca de, va a tener la función que yo quiero ejecutar. Y al ponerlo aquí con paréntesis, lo que le estoy diciendo es ejecute ese valor. Ejecute listar o ejecute acerca de. Ejecute cualquiera de esos. En teoría, con esa modificación que acabamos de hacer, ya debería funcionar. Si probamos la URL, aquí tenemos listar. Vean, ahí me dice generando listado de libros. Si ahora le doy acerca de, ahora me dice acerca del sistema de libros. O sea, cuando cambiamos aquí en la URL, cambiamos de listar a acerca de, el main controller recibe aquí la palabra acerca de, la recibe como parámetro, como valor en esta variable, que es un string, y con esta la ejecuta. O sea que lo manda a llamar esta parte de abajo. ¿Okay? Entonces, esa interacción de enviar un valor de un lugar a otro es básicamente el proceso, digamos, automatizado que estamos haciendo para ejecutar estos métodos. Estos métodos que tenemos acá abajo ya son acciones propias que ejecutamos sobre la parte de la aplicación. ¿Okay? Ahora, vamos a llegar al mismo problema, porque pues en libros controller tendría que volver a colocar este mismo código y más código que vamos a agregar. Si después creo un usuario controller, voy a tener que volver a colocar el mismo código que nosotros hayamos generado en la parte de abajo. Entonces debemos de buscar una forma en la cual podamos centralizar ese proceso. Antes de eso, le voy a poner acá
voy a hacer esto, vean, en la URL. Le voy a poner main y hola. Solamente así, main y hola. Le voy a dar enter y vean, ya me dio error. Ahora dice que no se ha definido el método hola en la clase mainController. O sea, ahora el método hola no existe. O sea, existe el listar y existe el acerca de. Significa que en este código que nosotros acabamos de colocar acá en el mainController está intentando buscar un public function hola en la parte de abajo, pero no existe. Si yo le pongo cualquier otro texto, le pongo números incluso, me basta intentar buscar, en ese caso, un método con ese nombre. ¿Qué podemos hacer para evitar ese problema? Vean, le voy a colocar aquí una condición, hay una función que se llama método exist, traducido es si el método existe. Y ahí le digo en dónde quiero buscar el método. Lo quiero buscar en esta clase y le voy a poner en ese caso el nombre del método, que sería parámetro. En esa línea básicamente le decimos, si el método que yo estoy intentando visualizar existe, entonces debería de mandarlo a ejecutar. Entonces le voy a poner este código aquí arriba. En caso contrario, vamos a mandar un mensaje de error y le vamos a poner opción no válida. Entonces, si el método que acabamos de crear existe, lo mandamos a ejecutar. Pero si no existe, para evitarnos ese inconveniente que diga que el método que nosotros intentamos ejecutar no ha sido creado previamente, pues entonces mandamos el mensaje de error. Se ve más bonito el mensaje que diga opción no válida a que le mandemos un mensaje de PHP que aparezca garrafal error garrafal cuando nosotros estamos ejecutando la aplicación. Entonces, controlamos de alguna manera que si el método que nosotros acabamos de generar de alguna forma es válido. Así que ahora ya podemos agregar hola a la URL, le podemos colocar todo lo que nosotros querramos y como respuesta nos va a devolver opción no válida. Debería de devolver opción no válida. Significa de que pues está retornando en este caso la parte de la aplicación. Voy a regresar hacia acá y vean si le ejecuto errores. Está mal escrito. Y ahí dice opción no válida. Entonces ya me aparece este texto que tenemos en la parte de abajo indicando que la opción que nosotros acabamos de digitar no es correcta. Entonces ya funciona el proceso de verificar que la acción que queremos ejecutar realmente esté agregada. Ahora, como les mencionaba, la idea de todo ese texto es que sea reducido. Si lo dejo aquí como está, pues imagínense, ahora lo tengo que hacer en libros controller. Tengo que copiarlo y pegarlo en libros controller. Después lo voy a hacer en usuarios controller. Tengo que copiarlo y pegarlo en usuarios controller. Tendría que estarlo repitiendo constantemente. Entonces, para evitarnos ese problema, nos podemos llevar todo esto. Vean, nos vamos a llevar todo ese código. Lo voy a cortar de nuevo. Y lo voy a pegar en el controlador principal, que es en el controller. Lo pegamos acá, lo pegamos abajo. El texto que teníamos aquí arriba, el que teníamos en el main controller, lo cortamos y lo pegamos acá ahora. Solo que ahora, para que esto funcione, tenemos que enviar un parámetro. Porque la variable parámetro aquí no existe. Entonces tengo que enviársela también en el controlador. Entonces le ponemos coma, $parámetro
para que el constructor del controller reciba la vista y reciba el parámetro de la acción que va a ejecutar. Reciba ambos lados. Entonces, pues ahorita para que funcione, si lo dejamos así como está, de igual manera nos va a mandar error porque en la vista, pues en los parámetros del main controller solo estamos enviando la vista, pero no estamos enviando el parámetro. Entonces, para que funcione, en el main controller, en esa parte de acá, mandamos, además del main, mandamos $parámetro. Y ahora vamos a revisar si funciona. Aquí está el hola, dice, sigue diciendo opción no válida. Si le escribo listar, dice generando listado de libros. Si le pongo acerca de, dice acerca del sistema de libros. Entonces me genera para todos, ya funciona sin ningún problema. Bien, con el main controller ya funciona, sin ningún problema. Ya enviamos los parámetros y recibimos la información. Hemos estructurado, todas las clases, las hemos estructurado con los elementos de tal manera que al momento que todo empiece a engranar, digamos, todo empiece a funcionar, aparezca de manera correcta. ¿Okay? Cada uno de los elementos que hemos colocado acá tiene una función específica. Hemos ido desglosando el código para que entendamos cómo funciona todo el modelo. Si se dan cuenta, ya en el caso de PHP ya no tenemos archivos independientes que hacen una función específica, sino que ya cada archivo tiene una responsabilidad y en esa responsabilidad que le asignamos, nosotros podemos ir desglosando el código. Si existe algún error, pues vamos, solucionamos y eso debería de hacerlo como en cadena. Si, digamos, en el momento de que mandamos a llamar una vista, el controlador tiene el error, pues vamos al controller, revisamos en ese caso el código y automáticamente debería de actualizar todo el resto. Eso es lo que hace toda esa parte de acá. Pero veamos si funciona con libros. Ya lo hicimos con el main. Aquí teníamos el libros. Voy a colocar solamente libros. Vamos a probar con libros y le vamos a poner también a este, le vamos a poner un método que se llame guardar, por ejemplo. Nos venimos hacia acá, pegamos en la URL. Y vean, en el caso de libros, hay ahora un nuevo error que dice muy pocos argumentos para el controlador. ¿Okay? En el caso del controlador tiene muy pocos argumentos. ¿Qué sucede? Vamos a analizarlo. Vamos a libros controller. Y libros controller necesita aquí recibir una variable que sería la variable parámetro, ¿ok? Que es la que indica la acción, y esa también debería de ser enviada al constructor. Entonces le ponemos $parámetro. Entonces recibimos el parámetro y lo enviamos al otro lado. En teoría ahora sí ha funcionado. Yo le actualizo, vean, ya dice opción no válida. Y estoy mandando a ejecutar guardar. Para que funcione guardar, tendría que crearme aquí abajo un public function
que se llame guardar. Y aquí le vamos a poner un eco, digamos, con un H4 que diga guardando libros. Y así me puedo seguir creando más métodos. Después creo otro método que me permita en ese caso listar libros, por ejemplo. Otro que me permita actualizar libro. Otro que me permita borrar libro. Y así sucesivamente puedo seguir agregando más elementos hacia la parte de abajo que me permita ir haciendo cada una de las opciones. En este caso, por el momento, solamente generamos guardar. En teoría, si regreso al navegador, vean, ya dice guardando libros. Ya funciona en esa parte de abajo. Ahora, aquí va a suceder un error. Le voy a mandar solo libros. Le voy a borrar guardar. Y vean, si mando solo libros, van a notar que en la parte de arriba dice, bueno, aparece un warning y me dice que no está definido el array key en la línea 31 del archivo index.php. ¿Dónde está la línea 31? Revisamos acá y es en esta línea. ¿Por qué no existe? Solamente estoy enviando la palabra libros. Por lo tanto, si solamente envío libros, el vector que creamos solamente tiene el elemento 0 y no tiene el elemento 1. Y aquí estoy mandando a llamar el elemento 1. Para corregir ese problema, si se recuerdan, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos cuando las variables no existen? ¿Cuál es el carácter que usamos? Además del ISET. ¿El doble? Doble signo de interrogación. Entonces le digo, con eso le decimos que si la variable URL1 no existe, entonces que le agregue comillas, comillas. Y con eso nos quitamos el error que tenemos arriba. Vean. Ya aparece ahora listado de libros y opción no válida. ¿Por qué aparece opción no válida? Pues no hemos enviado en ese caso la operación. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. La idea es que cuando yo escriba libros, por ejemplo, me muestre la vista. O sea, me muestre el HTML que dibuja toda la parte de libros. Cuando yo le ponga libros, diagonal, guardar, por ejemplo, entonces solo haga el proceso de guardar, no me muestre otra información adicional. Sin embargo, si se dan cuenta, acá me está mostrando la lista en la parte superior de lista de libros y abajo me muestra opción no válida o me muestra otra información. Entonces deberían de estar separados ambos lados. Si yo solo envío la palabra libros, solamente me debería mostrar la vista. Si yo envío guardar, entonces me debería demostrar lo que hace en ese caso el proceso de guardar. Entonces, ¿cómo hacemos para separar esos elementos? Lo que vamos a hacer es que en el controlador, en esta parte de acá, si solamente enviamos listar, por ejemplo, si solamente enviamos libros, por ejemplo, el parámetro este va a venir vacío, ¿ok? Porque le mandamos comillas, comillas. Ese parámetro que tenemos acá. Entonces, le voy a colocar una condición. Le vamos a colocar una condición. Le vamos a decir que sí. ¿Qué significa empty? Vacío. Ahí le preguntamos si la variable parámetro está vacía. Si está vacía, significa que hemos pedido que renderice la vista principal. Entonces, esta línea que tenemos aquí arriba, aquí abajo, perdón, la movemos acá arriba y nos quedaría así. Y para que termine todo esto, le ponemos un retro. Entonces, básicamente le decimos, si la variable parámetro, si esta está vacía, entonces que renderice la vista principal y termine. El retro lo que hace es terminar. ¿Okay? Finalice en ese caso la vista. Si no está vacía, o sea, si hemos enviado guardar, hemos enviado listar o lo que sea,
Entonces se va a venir a esta parte, va a verificar si el método existe y va a ejecutar el método. O sea, ahorita ya lo va a hacer por separado. Si nos vamos hacia acá y le pongo libros, vean ahí dice listado de libros, solamente. Si ahora le escribo, era guardar, ahora dice guardando libros. Si hacemos lo mismo con el main que teníamos en esta parte de acá, y nos vamos al acerca de, y nos vamos al acerca de, ahí dice acerca de del sistema de libros y no aparece más información, solamente está apareciendo la información del método que acabamos de ejecutar. Entonces así queda estructurada toda la aplicación. Si se dan cuenta, cada archivo tiene una función específica, una responsabilidad. Lo que tienen que hacer es nada más delimitar cada responsabilidad. Ese es, digamos, un modelo, el modelo Vista Controlador. Pregunto, ¿se ve complejo? Más o menos. Lo que tienen que hacer es volver a repetir el proceso, volver a crear cada archivo y entender en cada línea qué es lo que están haciendo. El secreto va desde el index. El index es el archivo principal, es el archivo que hace la llamada inicial. Cuando nosotros mandamos aquí en esta línea, mandamos a instanciar un objeto, desde esta línea parte el proceso que acabamos de generar. Si dice, por ejemplo, libros, aquí se genera libros controller, por lo tanto crea un objeto de la clase main controller o libros controller y le envía el segundo argumento como parámetro, o sea, le envía la acción que va a ejecutar. Eso ya lo recibe, en el caso que sea libros controller, ya lo recibe en el constructor. El constructor manda los datos al controlador, que es este que tenemos acá, el archivo principal. El archivo principal recibe la vista y recibe el parámetro. Crea el objeto y en el caso que el parámetro S está vacío, renderiza la vista. Por eso es que cuando lo dejamos vacío, aparece, por ejemplo, la vista principal. Si no está vacío, manda a ejecutar el método. Si yo le he puesto al método, por ejemplo, el main controller tiene listar y acerca de, entonces manda a ejecutar listar y acerca de. Eso es lo que hace esta línea de acá. Y las vistas, pues ya vimos que las tenemos separadas. Aquí está el main view y solo hemos puesto HTML. Nada más código HTML, no tiene otra cosa. Entonces, la idea como tal es separar cada elemento. Y la estructura la van a entender conforme la vayan manipulando. Así que lo que pueden hacer para repetir el proceso es empezar a trabajar en la estructura de su aplicación. Ustedes van a hacer para el final del ciclo. Vuelvan a crear en otra carpeta, ya no en Bookstore, sino que creen otra carpeta que se llame inventario, por ejemplo, y hagan otra vez la misma estructura y vean si les puede quedando los controladores, las pistas y todos los elementos. Esta aplicación, bueno, apenas la estamos iniciando. El día sábado le vamos a crear el login, que sería la parte principal. Vamos a trabajar en la parte del diseño del login. Y así sucesivamente, más adelante, vamos a trabajar en el modelo para conectarnos a las bases de datos, etcétera, etcétera, hasta tener la aplicación completa. Bien, ¿preguntas? ¿No?